Muy buenos días, estudiantes y miembros de la comunidad educativa Semillero del Saber. A continuación se brindará la clase de matemática correspondiente al curso de séptimo. En esta ocasión se abordará el refuerzo de las medidas de capacidad correspondiente a la semana 16, que hemos estado viendo a lo largo de esta. Bien, con respecto al tema, en general vamos a conceptualizar en este caso, la base para poder directamente aplicarlos dentro de los ejercicios. Entonces hemos de plantear el tema, medidas de capacidad como tal. Bien, la capacidad mide la cantidad de líquido que cabe dentro de un determinado objeto. Por ejemplo, la capacidad de una botella es la cantidad de líquido con la que podemos llenarla. Otra forma de llamar a la capacidad es volumen. Digamos que la capacidad es el volumen que ocupa un cuerpo, en este caso en un determinado o un específico espacio. Directamente ya vamos correlacionando algunas ideas, como tal que la cantidad en este caso o la capacidad de lo que podemos decir que entra en un determinado objeto es la capacidad que tiene este como para solventarla. Decimos, en este caso, por ejemplo, en una botella de agua, ¿qué capacidad directamente tiene esa botella para poder albergar allí una cierta capacidad de líquido? De igual forma, pues hay objetos mucho más grandes con los que poder llenar líquido, como por ejemplo piscinas que ameritan grandes cantidades de agua, o por ejemplo aquellos pequeños goteros que por lo general no ocupan demasiado, en este caso pues líquido, por decirlo, o por citar ciertos ejemplos. Ahora, la unidad principal para medir la capacidad de un objeto es el litro. Pero no es la única que tenemos. Están los múltiplos, que son aquellas cantidades expresadas porque son, en este caso, las cantidades mayores o superiores a las de un litro. Y en los múltiplos también tenemos la presencia de ellos, que básicamente son los que decimos que son las unidades para ser expresadas porque son las cantidades mucho más pequeñas. En ese sentido, pues, son las menores. Ahora vamos a plantearlo durante las conversiones. Esto es básicamente los ejercicios que se están proponiendo para resolver las conversiones con respecto al tema. Como sabemos, la unidad, en este caso estándar, de la capacidad es el litro. Pero a más de ello, más de tener el litro, tenemos a los múltiplos, que son las medidas, en este caso, las mayores que posee el litro. Como por ejemplo el kilolitro, el hectolitro y el decalitro. Y ahora también tenemos la presencia de los múltiplos, que son aquellas medidas menores, como el decilitro, el centilitro y el mililitro, cada una correspondida en una simbología diferente. Bien, entonces, directamente lo que podemos correlacionar o las ideas que podemos abordar a partir de la conversión son las siguientes. Si queremos pasar de una cantidad mayor, por ejemplo, pueden ver, hacia una menor, vamos a tener que aplicar directamente una multiplicación. Entonces, quedémonos con la idea de que si por ejemplo queremos transformar un múltiplo a un submúltiplo, o decirlo de esta forma, de una cantidad mayor o superior a una menor, aplicamos una multiplicación. Ahora, por su parte, o el caso contrario, es que si queremos pasar de una cantidad menor de un submúltiplo a un múltiplo, o decir una cantidad mayor, hemos de aplicar una división. Bien, ¿para qué valor directamente dividimos? Eso lo identificamos a partir de una, en este caso podemos decir de una instancia inicial. En este caso tenemos una medida inicial y esa medida inicial la queremos transformar a otra. Por ejemplo, tenemos litros, pero esos litros los queremos transformar en kilolitros. Entonces, a partir de aquello vamos a identificar cuántas casillas se recorren y a partir de aquello también vamos a colocar, en este caso, un valor de 10 correspondido en cada una de las casillas. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos el ejemplo de que para pasar a litros a kilolitros vamos a aplicar un 10 a cada casilla. Tenemos 10 aquí, 10 acá y 10 acá. Entonces, identificado aquello, podemos decir que unificados vamos a tener que agregar el valor de 1000, puesto que es aquel múltiplo de 10, o en este caso potencia de 10, que contiene 3 ceros. Y como podemos ver, estamos pasando de una cantidad menor hacia una mayor, por ende tenemos que aplicar una división. Ahora, vamos a citar algunos ejemplos para que nos quede pues un poquito más claro. Dice, solo multiplica o divide hasta que llegues a la unidad que desees convertir. Vamos a transformar 47 decilitros a litros.
¿Cómo hacemos aquello? Primero nos ubicamos en dónde nos quedan los decilitros. Como pueden ver, son exactamente aquí. Y lo queremos transformar a litros. Entonces, tenemos 47 decilitros. Nos ubicamos en la instancia inicial. Identificamos qué operación vamos a estar usando. Como pueden ver, estamos pasando de una cantidad menor hacia una mayor. Entonces, cuando pasamos de una menor a una mayor, aplicamos una división. Y de por 10, porque solo se recorre una casilla. Entonces tenemos en consideración lo siguiente: 47 dividido para 10, porque solo una sola casilla corresponde a un valor de 10. Entonces lo dividimos. 47 dividido para 10 nos da una respuesta de 4,7. Entonces eso está correspondido. Ahora ya hemos transformado esta unidad, estos 47 decilitros, a una cantidad de litros, que son 4,7 litros en respuesta. Bien, pasamos con el siguiente ejemplo. Vamos a pasar 1 litro a los mililitros. Como pueden ver, estamos prácticamente pasando de esta instancia inicial hacia mililitro, porque lo queremos prácticamente transformar a esta siguiente medida. Identificamos en este caso cuál es la casilla correspondiente. Como pueden ver, estamos pasando de una mayor hacia una menor. Entonces, cuando hacemos aquello, hemos de aplicar una multiplicación. Y vamos a ver, en este caso, hacer el conteo de cuántas casillas se recorren. Tenemos 1, 2 y 3. Entonces aplicamos directamente, podemos establecerlo como lo ofrece directamente la imagen, pero para que se nos haga directamente llevadero el proceso, apliquemos un valor, en este caso de las instancias de los múltiplos o potencia 10, que sería 10, 100, 1000, 10.000, en consecuencia pues esos números. Pero bien, entonces hemos de pasar por 3 casilleros, cada uno de ellos con una valencia de 10. Entonces pues directamente podemos aquí, en vez de colocar esos 10, que aunque el método es muy válido, podemos nosotros agregar allí una multiplicación de 1000, que básicamente es el mismo valor, solo que expresado de forma mucho más reducida. Entonces multiplicamos 1 por 1000 y como respuesta tenemos 1000 mililitros. Bien, pasamos con prácticamente el último. Tenemos 27.563 mililitros y lo queremos transformar a litros. Bien, entonces como estamos pasando de una cantidad menor hacia una mayor, pues aplicamos una división. Identificamos cuántos casilleros estamos recorriendo, son 1, 2 y 3. Entonces también lo dividimos ahora para una cantidad de 1000. 27.563 dividido para 1000 nos da una respuesta aquí de la correspondencia que ustedes pueden ver. Son 27,563 litros. Sin más, ha sido todo por esta ocasión. Les agradezco mucho el tiempo.